Buenos días, ahora sí vamos a tomar el tema relevante sucesiones. Vamos a hacer un abordaje con una pequeña introducción teórica para hacer un relevamiento justamente de cuáles son los temas importantes que vamos a visualizar y vamos a dar ejemplos para que puedan acceder al práctico. Hoy vamos a ver el tema sucesiones. Antes vamos a hacer un pequeño reconocimiento de lo que era el concepto como un conjunto formado por elementos, como lo que vamos a ver ahora, que es, tengo un conjunto A donde tengo 3 elementos, el elemento 3, 1 y 2, que pertenecen al conjunto que estoy analizando. Si los quisiera nombrar y presentar entre llaves, haría el conjunto A, está formado por 1, 2, 3, los menciono, el conjunto A también lo podría haber puesto como 3, 2, 1, o el 2, 1, 3. O sea, que el orden en que nombremos los elementos no va a cambiar al conjunto que estoy haciendo en referencia. Ahora, en una sucesión, esto sí es diferente. Es un conjunto de elementos ordenado. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo el conjunto este, que tiene 3 elementos, el 3, 1, 2, y lo presento como, por ejemplo, 1, 2, 3, ese sería una sucesión de elementos al que le llamo A1. Si lo presento como 2, 1, 3, sería otra sucesión A2. Y A3 sería 1, 3, 2, otra sucesión. Otra sucesión sería el 2, 3, 1, y otra, ¿ven? No es el conjunto A, sino que es una sucesión. Por eso que la palabra sucesión es lo que le sucede, uno le sucede al otro. Viene uno, viene el otro, y viene el otro. O sea que el orden es importante. Hoy vamos a ver entonces este tema que es relevante también para nosotros. En una sucesión donde los elementos se presentan ordenados, se los describe con una aplicación a los números naturales, porque si yo quiero darle un orden, voy a decir 1, 2, 3, que son los números naturales los que van a poder aplicarse sobre esa presentación. Y le vamos a dar la siguiente forma. Al primer elemento le vamos a llamar A1, al segundo elemento va a ser A2, o sea que el segundo elemento está relacionado con la posición 2. El tercer elemento va a ser el que va a estar relacionado con la posición 3, o que le asigno el número n igual a 3. Y así sucesivamente hasta una sub n general, pero en una sucesión los elementos se suceden uno con otro en forma infinita. ¿Sí? Este sería el término enésimo, que me va a dar una fórmula o una forma que me va a permitir visualizar cuál es la sucesión que estoy presentando. Esta es nuestra sucesión, ese conjunto ordenado de elementos donde la posición es muy importante. En una sucesión, entonces, vamos a tener en cuenta que son un conjunto de elementos donde están ordenados y son infinitos. Todos esos puntos suspensivos, que en realidad con 3 puntitos ya indica que son suspensivos, y me está diciendo que son infinitos. ¿Qué quiere decir que sean infinitos? Que todo término tiene otro siguiente, o a otro que le sucede, o le sigue. Y no hay un último término. Son infinitos términos. Ahora, ¿cómo describir infinitos elementos? Dando una fórmula que describa al enésimo elemento. Le doy el formato para que yo pueda decir, voy dándole el elemento 1 y voy formando, o sea que tengo una función, una fórmula que está en función del elemento ese enésimo, el Fn es el elemento enésimo, y ese n es el que me va a dar la sustitución que voy haciendo. O sea que con el F1 voy a obtener el primer elemento, la 1. Cuando lo evalúo en 2, voy a obtener el elemento 2.
Cuando doy el 3, voy a obtener el A3. Y se van presentando uno con otro. Y así sucesivamente, hasta decir, bueno, el enésimo, pero el n este no es que termina ahí, recuerden que son infinitos términos. Ahora, el f, esta función que estamos haciendo, es una aplicación, o sea, es una función que se aplica desde los naturales y va hacia los reales, porque en los reales está el resultado del número que va a resultar. Como ejemplo, veamos, por ejemplo, si yo tengo una fórmula descriptiva de cada uno de los elementos y que sea 1 sobre n. Entonces, tendríamos el A sub 1 lo obtengo haciendo que n valga 1, entonces hago 1 sobre 1, obtengo el A sub 1. El A sub 2, hago 1 sobre 2, y ahí obtengo el A sub 2. El A sub 3, le estoy sustituyendo donde diga n, pongo 3. O sea que si hubiese tenido otra fórmula que diga, qué sé yo, n más 2, entonces voy poniendo y reemplazo el n según la posición, y ahí voy a tener el A3. Y así sucesivamente, y obviamente el A sub n va a ser igual al A sub n, que va a ser el enésimo elemento. Pero sabemos que son infinitos, siguen. ¿Bien? Entonces, ven la aplicación, yo estoy dándole desde el número que le doy el n, voy a obtener el 1, el 1 medio, el 1 tercio, el 1 sobre n, que va a ser un número concreto, que es un número racional, que está incluido en los reales. ¿Ven cómo estoy haciendo una aplicación? Parto de los naturales y llego a los reales. ¿Cómo van a ser las representaciones de una sucesión? Se representa entre llaves, y adentro de la llave va el Fn, que viene a ser la fórmula descriptiva del elemento enésimo, que describe el enésimo elemento, pero tiene que estar entre llaves. Entonces yo digo, ajá, esta es nuestra sucesión. Ahora, cuando yo presento el Fn solito, o el Fn, que puede ser un F con un sub n, o un A sub n, esto me está mostrando el término general. ¿Cuál es el término general o término enésimo? ¿Sí? Ahora, si presentamos en ejes cartesianos a Fn o A sub n, y por ejemplo, tomamos el ejemplo que recién hemos desarrollado, que era el 1, un medio, porque 1 sobre 1 voy a poner 1, no voy a poner 1 sobre 1, ¿no es cierto? Voy a poner un medio, un tercio, ese lo puedo ir graficando en ejes cartesianos. Entonces, acá vemos que va de 2 en 2 la escala. En 1 vale 1. En 2 vale un medio. En 3 vale un tercio. En 4 vale un cuarto. En 5 vale un quinto. Y así sucesivamente. ¿Ven la sucesión? Y así sucesivamente. Ahora, podemos observar que cuando n tiende a infinito, o sea, un número muy grande, el n, el 1 sobre n, 1 dividido un número grandotote, obviamente tiende a 0. O sea que hay como una acumulación ahí. Está pasando que cuando n tiende a infinito, veo un 1 sobre n. Esto va a ser el quid de nuestro análisis de una sucesión, que son elementos que están ordenados, va uno después del otro, que los puedo graficar, pero eso no, esta es la gráfica de una sucesión, que la convierto en una función, porque ya son pares ordenados. Puedo ver el par ordenado 1, 1, el par ordenado 2, un medio, el par ordenado 3, un tercio, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a la definición formal de lo que sería una sucesión. Esta sucesión tiene infinitos elementos, entonces se dice sucesión numérica, a pesar de que va a tener una fórmula, pero yo le voy a ir aplicando en los naturales y voy a obtener un número real, ¿sí? Y esta tiene infinitos términos. Entonces le llamamos sucesiones numéricas o sucesión infinita, o simplemente se le llama sucesión. Para ello tenemos que tener un conjunto A distinto de vacío, y llamamos sucesión a los elementos de A
a toda función del conjunto de los naturales que lo aplico en A. Ese A es el conjunto donde va a parar una vez que ya hice la aplicación de los naturales. O sea, ese A es un subconjunto de los reales. En particular, una sucesión de números reales es una función que va de naturales a los reales. Entonces, acá lo puedo escribir así. F parte de n y va a r. O sea, con el n minúscula, que sería nuestra variable, la aplico en los naturales y voy obteniendo los a sub n. Entonces, nuestro término general, que va a tener una fórmula, es el fn, y justamente cuando le doy el valor enésimo, el término enésimo, obtengo el a sub n. ¿Vamos bien hasta ahí? No sé si hay preguntas. No, están poniendo asistencia, que bueno, no hace falta porque no tomo asistencia, ¿no? La asistencia es con los cuestionarios. Bueno, al número real a sub n se lo llama término enésimo de la sucesión a sub n entre llaves. O sea que cuando yo veo entre llaves el a sub n, es una sucesión. ¿Está claro eso? Si está suelto, es el término enésimo. Cuidado porque después vamos a ver serie y tienen el mismo, pueden tener el mismo término enésimo. Entonces hay algo que me permite visualizar si se trata de una sucesión o de una serie. Si está entre llaves, estamos frente a una sucesión. Bien. Ahora, una sucesión infinita, o simplemente sucesión, como recién aclaramos, si el conjunto I representa el conjunto de los números enteros y K es un entero dado, entonces la función o aplicación se representa como pares ordenados, que recién vimos. O sea, si yo lo quiero ver como una función, pero yo no estoy hablando ahora de la sucesión, sino estoy hablando de una función aplicada también a la sucesión como par ordenado, pongo el par ordenado formado por el primer elemento, el n, que va a ser variable, ¿no es cierto? Le voy dando 1, voy aplicando desde 1. En algunos libros también dicen que es una aplicación de los enteros no negativos, o sea que lo incluyen al 0. Puede ser que uno empiece a contar desde 0, pero nosotros en general hablamos desde los naturales. El primer elemento que empiezo a contar es el 1. Entonces voy teniendo el 1 y el i, que sería justamente el que responde a un i como una cierta función en n, donde n va a pertenecer al intervalo donde nosotros estamos analizando si quiero que sea, a pesar de que son naturales, los n, puede estar definido en un intervalo, como hicimos recién con el 1, 2, 3. Ese intervalo empezaba en 1 y terminaba en 3. ¿Está bien? Con n mayor o igual que un cierto número k, porque podría haber empezado desde k igual a 5, por decir. Entonces voy nombrando, si fuera la función que quiero aplicar como una sucesión, el término enésimo, el 5, a partir de 5, y que sea f de n igual a n. Entonces yo voy haciendo 5, 6, 7, 8. O sea, puedo dar comienzo desde un número determinado, que obviamente también va a ser natural. Ahora, los valores sobre el eje Y representan la imagen de esa función. Ahora, cabe aclarar que dadas dos sucesiones, a sub n y b sub n, se dicen que las mismas van a ser iguales cuando los términos generales son igualitos. A sub n es igual a b sub n, para cualquier natural que pertenezca a los naturales, para cualquier n que pertenezca a los naturales. Esto quiere decir que para dos sucesiones sean iguales, deben ser iguales término a término, que la sub 1 sea igual. Porque, por ejemplo, yo puedo tener que tengan la misma fórmula, pero el uno empieza desde el 1 y otro empieza desde el 4. Obviamente, que sean iguales los términos generales no me dice que sean iguales las sucesiones, porque término a término tienen que ser iguales. El primer elemento igual al primer elemento de una. ¿Se comprende? Veamos un ejemplo. Sean estas
sucesiones AN y B sub n definidas de la siguiente manera. Por ejemplo, la A sub n que tenga un A sub 0 que es 0, y después todos los elementos A sub 1, A sub 2, A sub 3, tin, 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 A sub n, son todos 1. La B sub n la definimos, en este caso, ves que tengo una fórmula, o en este caso lo estoy haciendo por una descripción al término n sí. Me dice que el primer elemento, el B sub 0, es 1, y todos los otros elementos, el B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub n, son 0. Vamos a graficar. Esta sería nuestra A sub n. El primer elemento para 1 es 0. El segundo, 1. Tercero, 1. Cuarto, 1. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? ¿Vamos bien, chicos? ¿Me hago entender? Sí. Cómo estamos dibujando esta relación en ejes cartesianos. Ahora, bueno, la imagen que yo registro para el A sub n sería la imagen, si ustedes ven reflejado como proyección sobre el eje Y, tenemos dos elementos, el 0 y el 1, que se repiten, 0 y 1. Cuando voy a dibujar, me dice que la conexión es inestable. ¿Me escuchan bien? Me salió un cartel de que tengo inestable la conexión. Bueno, esperemos Yo que no sí lo se escucho bien, corte. profe. Bueno, esperemos que no se corte. Se ve bien todo, ¿no? Bueno, el B Sí. cuando voy a dibujar la sucesión B sub n, ¿se acuerdan que era? Para el 1, 1. Y para todos los otros puntos, 0. Cuando voy a registrar la imagen, ven que la imagen también tiene 0, 1. O sea que si yo visualizo la imagen de dos sucesiones que han sido llevadas como función a ejes cartesianos, que vea las imágenes que sean coincidentes no me informa que esas sucesiones sean iguales. ¿Ustedes qué opinan? ¿Son iguales? Y no, no son iguales. Sí tienen las mismas imágenes. La imagen de A sub n es igual a 0, 1 y es igualita a la imagen del B sub n. Mientras que las sucesiones son diferentes. Acá podemos compararlas y las dibujo en forma conjunta. Ven que en verde están la A sub n, la sucesión, cada uno de los puntos que forman la A sub n, y la B sub n, y obviamente no tienen ni siquiera un punto de coincidencia. No hay ninguno, a pesar que tienen la misma imagen. Así que cuidado cuando vayan a ver y les digan, porque a veces ustedes tienen que seleccionar verdadero o falso, ¿eh? Entonces, es falso si yo veo las mismas imágenes y no puedo deducir que si tienen la misma proyección en la imagen, sean iguales las sucesiones. Veamos ahora una relación entre la función en variable continua y función en variable discreta. Ahí tengo un gato que está maullando. ¿Lo escuchan? Está cerca de la ventana. Bueno, la relación, entonces, hay un teorema que habilita, que me dice, porque recién se acuerdan que habíamos visto que cuando n tiene infinito, la sucesión tendía a un valor que era 1 sobre n, que tendía a 0. Resulta que yo no puedo tomar un límite si estoy en una función de variable discreta, porque ¿qué quiere decir que sea discreta? Estamos en naturales. En naturales es discreta, no es continuo el punto dentro del otro. No hay un punto de acumulación cuando yo tomo en el n. ¿Ven? Porque obviamente para poder tomar el límite tenía que ser un punto de acumulación, pero los puntos que yo tomo en los naturales son todos aislados, o sea, el 1, después el 2, después el 3, no hay punto de acumulación ahí. Pero como estamos viendo que estoy tomando en el infinito, allá puede haber una acumulación que en el infinito se juntan, ahí se acumulan, digamos. Entonces,
hay un teorema que me va a habilitar que si yo tomo el límite, si puedo ver que existe el límite, cuando x tiende a infinito, de una función que está en una variable que es real, y me da L, y F está delimitada por todo entero no negativo, o sea que lo incluye a los enteros no negativos, entonces puedo decir que el límite, cuando n tiende a infinito, donde n es de una variable discreta, como es el caso nuestro de que sea en naturales o en los enteros no negativos, entonces ese límite coincide con el de la función. Eso me habilita, me da la llave para decir, bueno, vos toma el límite, pero si n tiende a infinito. Entonces, en ese caso, si hay una función que también sea similar a la fórmula que estoy tomando, puedo aceptar de que el límite es el mismo. Este teorema nos permite utilizar entonces las propiedades del límite para las funciones del continuo en el caso de sucesión. Me da la llave para decir, bueno, toma el límite. ¿Por qué me interesará también, no? Las cuales son funciones en un conjunto discreto, lo vuelvo a repetir ahí. Ahora, vamos a ver entonces el límite de una sucesión. Acabamos de decir que puedo tomar el límite en una sucesión. Ya que una sucesión es una función cuyo dominio contiene a los números en un intervalo que puede estar cerrado desde A a infinito, porque es como que estamos diciendo que valga que estemos en los reales, para cualquier número A, podríamos considerar la existencia del límite de dicha función. Ya conocemos la definición de límite en una variable continua, por lo que ahora podemos particularizar dicha definición en una variable discreta. Obviamente ya no va a ser un intervalo que se represente así, porque esta forma de representación en un intervalo era para variable real. Si estoy en los naturales, no puedo presentarlo como intervalo. Entonces, pero sí puedo calcular el límite cuando n tiende a infinito de nuestra n que proviene del conjunto discreto. Y si estoy habilitando el límite, entonces se verifica que para cualquier épsilon mayor que 0 va a existir un natural, este tendría que haber sido n minúscula, tal que ese n va a depender de épsilon, pero es un n grandote porque es el que voy a buscar, ya no un delta, sino un n, tal que ese n sea mayor o igual que el n grandote. ¿Sí? Entonces el Fn menos L va a ser menor que épsilon. O sea que le estamos dando validez de peso a la definición de límite. Hay un épsilon, o sea que yo voy a decir que el límite existe, que vale un cierto número L, si se encuentra más o menos cerca del valor épsilon. Si ese límite, entonces volviendo al tema, ¿no? Si ese límite del término general de una sucesión es único y finito, entonces se dice que la sucesión es convergente. Esto era lo importante que teníamos que decidir, digamos, ¿no? Entonces me dan una sucesión que tiene una formulación que me permite armar cada uno de los elementos sucesivos de esa sucesión. Al término enésimo le tomo el límite y resulta que ese valor me da un valor único y finito. Entonces se dice que la sucesión es convergente, y va a ser convergente justamente al valor que me dio el resultado del límite. Si el límite del término general de una sucesión no es finito o no es único, o sea, no me da un número finito, o sea, me da infinito, o me da menos infinito, porque dentro de la formulación podría ser que yo le voy dando el natural, pero en la fórmula sea, por ejemplo, menos n, la fórmula, menos n más 3, por decir algo. Entonces yo le voy dando los números y me va a dar, puede ser que me dé negativo. Entonces, si no es finito o no es único, por ejemplo, si tengo una función sinusoidal, donde le voy dando los valores,
El valor puede ser que sea finito porque está dentro de está acotado, pero no es único porque va oscilando entre un valor positivo y negativo, o sea, es oscilante. Entonces se dice que la sucesión es divergente u oscilante. Y se me colgó ahí el álgebra de sucesiones que venía después el título, no lo accioné. Bueno, como estamos diciendo que se habilita todas las propiedades del límite, son válidas las propiedades del álgebra de sucesiones aplicadas al límite. O sea que el teorema habilita tomar el límite en naturales o enteros no negativos y estudiamos cuando n tiende a infinito, es decir, cuando la variable discreta tiende a infinito. Estamos remarcando esto. Les estoy ayudando a estudiar porque sé que desde esta mañana están escuchando muchas cosas, entonces hagamos un relevamiento y tratemos de volver a verlo, así lo van fijando en su mente. Si voy muy rápido, me avisan, por favor. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, no se me duerma. Bueno, Profe, sí, consultita. ¿cómo? Veo que consulta Sí, es convergente cuando existe el límite, ¿verdad? sí. ¿Y cuándo Y no es existe el límite? Cuando es único y finito. exacto, y es divergente cuando no es finito y no es único, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué pasa cuando es oscilante? Porque ahí tampoco existe Por eso límite. se dice, la sucesión es oscilante. Ah, bien. Oscilante. O sea, cuando Confundí no eso es también. finito, divergente. Si no es único, oscilante, porque quiere decir que no me da un solo valor. Hay varios. Entonces oscila entre este y este otro, y varios o más de uno. ¿Queda claro? Ahora sí. Perfecto. Entonces, ahora lo importante es que este teorema, además, me valen todas las propiedades que se aplican a los límites. Por ejemplo, también incluso la regla del L'Hopital, que eso me va a permitir, porque fíjense que yo estoy tomando en infinito, si tengo una función que sea racional de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ahí nomás lo llamamos al tío L'Hopital que tomemos la regla, que va a ser más fácil el cálculo. Entonces, si tengo dos sucesiones, A sub n y B sub n, que están entre llaves, son sucesiones convergentes. Vamos viendo ahora algunas propiedades. Y si K es un número cualquiera, acá están las propiedades que sería la de álgebra de sucesión. Si yo tomo un K por el A sub n, o sea, conozco el término general de la sucesión A sub n, y sé que es convergente a un cierto valor, y lo multiplico por K, es lo mismo que haga K por el límite de la sub n cuando n tiene infinito. Entonces, si este valor existe, es único y finito, y lo multiplico por K, le estoy cambiando, digamos, por un escalar, le estoy cambiando la escala, puede ser que lo agrande o lo achique, depende del valor de K, obviamente K no va a ser 0, y eso me va a permitir utilizar las propiedades de álgebra de sucesión. Ahora, cuando yo tengo la suma de dos sucesiones, tomo los términos generales de cada una de las sucesiones, los sumo o los resto, puedo aplicar el límite a cada uno de los términos, ¿sí? Esto es la linealidad. El límite cuando n tiende a infinito de la sub n, más o menos el límite cuando n tiende a infinito de b sub n, es distributivo el límite, porque son válidas las propiedades del álgebra del límite, nada más que ahora se llama álgebra de sucesión, cuando estoy sacando el límite. Lo mismo si hago el producto de las dos sucesiones, el límite del producto es igual al producto de los límites. Si tengo el cociente puedo aplicar al cociente de los límites. Obviamente, el límite del b sub n no tiene que ser 0, porque si es 0 y al dividir por 0, ¿qué va a pasar? Me va a dar divergente. Pero bueno, de todos modos ya se lo veía ahí, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tengo
la sucesión que está dada por f de n. F de n es el término general enésimo. Puede también llamarse a sub n, pero yo quise llamarle f de n. Entonces, la definición que me dan este ejercicio es e a la menos n más 1 sobre n. Obviamente quiero estudiar la convergencia de la misma. Sabemos que si el límite de la sub n, era lo que habíamos visto, o sea, del término general, es igual a L, y ese L es único y finito, entonces la sucesión a sub n que me daba origen a ese límite es convergente. Entonces analicemos el límite por habilitación de nuestro querido teorema sobre una función real, pero aplicada para naturales. Yo le voy a llamar a la variable n, pero puedo decir, pero estas funciones sí están habilitadas, ¿ven? Son funciones que, bien que si le pongo x o n, son funciones que se pueden aplicar en los reales y no tienen ningún tipo de inconveniente. Por lo tanto, lo voy a aplicar sobre nuestra función para naturales. Tomo el límite del término general o término enésimo. Como por propiedades de álgebra, distribuyo el límite. Límite del e a la menos n más el límite de 1 sobre n. Ustedes ya saben calcular estos límites. ¿Cuánto dan esto? El límite de e a la menos n, ¿cuánto da? 0 y 0, profe. 0 más 0, 0 entero para todos. Ese es nuestro límite. Entonces, ahí está. Bueno. Por lo tanto, nuestra sucesión, que estaba dada por la fórmula Fn, que era el término general, converge a L igual a 0. O sea, es convergente y me dice que el valor al cual converge cuando cuando n tiene infinito es 0. O sea que el valor que yo obtuve como límite me da la convergencia, me dice que es convergente porque es único y finito, y además me dice a qué valor tiende, porque es único y finito. Ejemplo 2. Analizar si es convergente. Esta es otra sucesión, que me dice es n cuadrado sobre 2n más 1 por seno de pi sobre n. Bueno, para poder saber qué hacíamos, tomamos el límite de la sub n. O sea, el límite del término general, que es n cuadrado sobre 2n más 1 por seno de pi sobre n. Ahora, distribuyo el límite, ven que hay un producto. Límite de n cuadrado, 2n más 1 por el límite de n pi sobre n. Pero este n cuadrado lo vamos a descomponer. Voy a hacer un n que se quede con los n con los n, por el límite de seno de pi sobre n, y el otro n lo mandé abajo, y multiplico y divido por pi. ¿Saben por qué lo hice? Para que quede seno de pi sobre n, porque cuando n tiende a infinito, el argumento tiende a 0. Y ustedes ya saben que ese es un límite que se nota cuál límite es, porque es notable justamente. Y para el otro límite, puedo aplicar L'Hospital, porque cuando n tiende a infinito, me queda infinito sobre infinito. ¿Me hago entender? Bueno, o sea, como estoy aplicando L'Hospital, la derivada de n es 1, la derivada de 2n más 1 sería 2 más 0, o sea 2. Y acá, es de pi, pasa pi para acá, que es la constante, y me queda el límite, cuando n tiende a infinito, de seno de pi sobre n sobre pi sobre n. Y esto es igual a 1 porque es un límite notable. Un medio de pi por las propiedades del límite, ¿no es cierto? Es una constante, sale afuera. Por lo tanto, el límite cuando n tiende a infinito de la sub n me da pi sobre 2. 1 por pi sobre 2, que es nuestro n. Así puedo decir que
la sucesión, cuyo término general es A sub n, converge a L igual a pi sobre 2. Es un valor único y finito, converge. ¿Está claro ahí? Es el modo que vamos a operar. Obviamente, hay otros conceptos que nos interesan ver. Sucesiones monótonas. ¿Qué significa que sean monótonas? La misma palabra me dice mono, o sea, el mismo tono que sigue, que crece, 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 o decrece, decrece, o es estrictamente creciente, porque no hay repeticiones, porque por ejemplo podría tener una sucesión que si ya está desarrollada, o sea, en vez de por comprensión que doy la fórmula, la hago por extensión, voy nombrando cada uno de los elementos, por ejemplo, que diga 1, 1, 1, 1, un tercio, un noveno, y así sucesivamente. O sea, los primeros elementos se repiten. Entonces yo digo, ah, mira, pero después primero se quedó igualita y después fue decreciente. Entonces puedo decir que es decreciente. En cambio es estrictamente decreciente si empiezo con la que vimos recién, la 1 sobre n, que era 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto. ¿Ven? Esa es estrictamente decreciente porque no hay ningún valorcito que se haya repetido. Entonces vamos a dar la definición. Una sucesión A sub n para la cual se da que el término A sub n es menor o igual que el término A sub n más 1. O sea, estoy diciendo que el término que estaba en la posición n es más chico que el siguiente. O sea, el siguiente es más grande que el más chico. Entonces, obviamente, es monótona creciente. Cuando comparo el término enésimo con el que sigue, para cualquier natural entero. Bueno, digo monótona creciente porque me permite el igual que lo que recién les comentaba. Obviamente, si el término enésimo A sub n lo comparo con el que sigue y es más grande el anterior que el que sigue, va a ser monótona decreciente. Ahora, cuando sea menor estricto, o sea, digo, el A sub n es menor que el A sub n más 1, entonces se llama estrictamente creciente o estrictamente decreciente. A eso le llamamos monotonía. Ya vamos a ver cómo lo analizamos, pero ahí mismo me está informando. Tenés el A sub n, vas a tener que obtener el A sub n más 1 y hacer la comparación. Si se mantiene que es menor, va a ser decreciente. Si se mantiene que es mayor, va a ser creciente. Ahora se presentan las sucesiones como acotadas. Acotadas viene y está mencionando con una relación con la cota. Y ustedes saben que podemos acotar conjuntos. En una sucesión, que es un conjunto ordenado, yo puedo notar cotas. Puede tener cotas superiores, cotas inferiores, y también, si tiene cotas, puedo hablar de ínfimos y supremos. Por eso, sea una sucesión A sub n, para la cual existe un número al que le vamos a llamar beta 1, con la propiedad de que el A sub n se mantiene siempre por debajo o igual que un beta 1. O sea que, si digo igual, quiere decir que el término enésimo que yo estoy mirando como una cota, puede ser igual al beta o puede ser que sea menor. Puede estar en el conjunto o puede estar fuera, pero que lo puedo ver como cota. Entonces, en ese caso, puedo ver que está acotado superiormente, sí y solo sí, ese beta, que en este caso va a ser nuestro beta 1, se encuentra y es menor o igual. Cualquier elemento en la sub n está por debajo del beta. Entonces digo, está acotado superiormente. Si está el igual, quiere decir que el beta está dentro del conjunto. Ahora, una sucesión, análogamente, para la cual existe un número beta 2, donde vemos que con la propiedad
de la comparación, el A sub n es más grande que cualquier valor beta 2. Entonces, en ese caso, puedo decir que está acotada inferiormente, si y solo si existe ese beta 2, de manera que A sub n se encuentra siendo mayor o igual que ese beta 2 para cualquier n natural que le haya dado al A sub n. Y una sucesión se dice que está acotada superiormente e inferiormente, o sea, estoy diciendo las dos cosas, superior e inferiormente, o sea, se dice que está acotada. Cuando nosotros hablamos de que una sucesión está acotada, así, sin decir superior e inferiormente, sino sencillamente acotada, quiere decir que está acotada por arriba y por abajo. Eso me está dando que hay cota superior y cota inferior. Uy, me olvidé de accionar y he puesto el resultado. Veamos un ejemplo. Tengo el A sub n. ¿Cómo van a trabajar para ver si la monotonía? ¿Cómo analizamos la monotonía? ¿Se acuerdan que ya habíamos visto el 1 sobre n? Observamos que el desarrollo en la tendencia, siempre es bueno hacerlo, y generalmente uno dice, bueno, la sucesión 1 sobre n, el primer elemento le doy 1, 1 sobre 1, 1. Después viene un medio, un tercio, un cuarto, 1 sobre i, que es uno intermedio, ¿ves? Por eso le puse la i, que generalmente también se le da como un i sub i, y así sucesivamente. Los puntos suspensivos me están diciendo de que no es finito este conjunto. Es una sucesión numérica, que es una aplicación que viene de los naturales a los reales, y es infinita. Se visualiza, cuando vamos a comparar, ¿por qué hago el desarrollo? Para mirar un poquito, digo, esta es decreciente, pues del 1 pasó a un medio, después se va achicando. Entonces, se debe comprobar que el A sub n sea menor o igual que el A sub n más 1, que en este caso va a ser, obviamente, el A sub n más 1, estrictamente menor. Pero bueno, hay que comprobarlo, porque yo digo, bueno, lo miro y ya lo digo. No, pero querían que lo demostremos. Entonces, para eso presentamos el A sub n más 1. El A sub n lo tenemos. Entonces, reemplazamos, ponemos 1 sobre n, ya pongo la tendencia, veo que es estrictamente, entonces no voy a poner el igual, pongo 1 sobre n más 1. Como son valores positivos, puedo pasar y hacer el producto de los extremos con los productos de los medios, y obviamente no digo igual, sino menor, porque son números positivos y los resultados en la aplicación de los reales no me dieron números negativos, porque sí podría dar negativo y tengo que tener cuidado con la consistencia de la desigualdad. En este caso, puedo hacer esto. Obviamente, al trabajarlo, vamos a escribir un poquito. Bueno, simplifico. Bueno, no, sí. Bueno, simplifico, no lo voy a poner así. Directamente, al simplificar, acá, o sea, resto ambos miembros, acá me daría 0. ¿Sí? Resté. N. 1, 0. Entonces puedo decir, como esto se dio y es 1, es mayor que 0, es verdadero para... Esto es verdadero siempre. Si yo, supongamos, me hubiera equivocado y en vez de menor hubiese puesto mayor, me hubiese quedado 1 mayor que 0, y eso es falso. Entonces sería un absurdo. Por lo tanto, quiere decir que lo que yo pensaba de que era decreciente, creciente, era falso. Entonces, por contraposición a lo que analizamos, sale de que tenía que ser estrictamente decreciente, en vez de creciente. Entonces, confirmo de que la 1 sobre n es monótona, estrictamente decreciente para cualquier n que está en los naturales. Además, ya habíamos visto que era convergente, porque si tomo el límite cuando n tiene infinito, 1 sobre n me daba 0. Bien. Ahora me pregunto, ¿el 1 sobre n es acotada? Y sí, vemos que existía el límite y puedo ver que tiene supremo e ínfimo. La cota superior, ¿cuál es el número más grande que se registra como cota superior? En realidad es el número más chico de todos los mayores cotas que podría tener este conjunto.
El 10 es una cota superior, pero la más chica de las cotas superiores que se encuentran en este conjunto es el supremo, y justamente es el 1. Y como ustedes pueden ver, el número 1, que está acá, pertenece a el conjunto que está dado en la sucesión. El ínfimo, ¿sí? Acá tenía que haber sido minúscula. El ínfimo, que es la cota inferior, es 0. Fíjense en que el 0 no está en el conjunto, pero era el valor que obtuvimos como límite. O sea que esta sucesión, la 1 sobre n, es acotada. Entonces, ¿qué vimos? A través del límite puedo ver si es convergente o no. Entonces yo digo, no es convergente. Si me da infinito, divergente. Si no es único, es porque es oscilante. Vamos a ver. Entonces, observamos el desarrollo para analizar la tendencia. 2, 4, 6, 2i, puntos suspensivos. Hago el desarrollo de cada uno de los elementos de esta sucesión. Se visualiza que es creciente. Entonces se debe comprobar con la relación a sub n, en realidad es estrictamente creciente, y a sub n más 1. Entonces, presentamos el a sub n más 1, que va a ser igual a 2 veces, y siempre les recomiendo, cuando vayan a aplicarlo sobre el n, poner entre paréntesis, porque es común ver el error que ponen n más 1, y es 2n más 1, y no, es 2n más 2, cuando voy a hacer el desarrollo. Ahora, reemplazo el a sub n para comparar con el a sub n más 1, y hago el 2 distribuido, que en este caso es sencillo, pero a veces no, ¿no? Entonces, bueno, simplifico el 2n, o paso restando, o resto a ambos miembros 2n, se va y me queda 0 menor que 2. Y esto es válido para todos los naturales, ¿sí? No hay una excepción. Entonces puedo ver que es monótona, estrictamente creciente para todo n que pertenece a los naturales. Hemos analizado que esta sucesión es monótona, tiene un monotonía, pero no sabemos si es convergente o no. Pero puedo ver que en el desarrollo está acotada inferiormente. Podríamos ver que si está acotada inferiormente, tiene un ínfimo. Cualquier valor más chico que 2 sería una cota inferior, pero el ínfimo es de las más chicas, la más grande, o sea, el 2 sería la cota inferior, que va a pertenecer, como podemos ver, es un elemento que sí está en el conjunto. ¿Será convergente? ¿Cómo sé si es convergente o no? ¿Qué debo hacer? Por teorema hay que aplicar el límite, profe, ¿no? Exactamente. Y me dio infinito, porque 2 por n, cuando n tiende a infinito, me da infinito. ¿Qué digo? El límite no existe, porque no es único y finito. En este caso, no es finito. No digo que no es único, porque el caso que corresponde es no es finito, entonces no existe. Por lo tanto, hemos visto que es monótona, tiene una cota inferior. Obviamente, para que sea convergente, tendría que tener cota inferior y superior, pero puede ser que sea oscilante. Por ejemplo, si yo tengo una sucesión, eso no he puesto como ejemplo, ¿no? Pero supongamos que digo, los elementos pares son 0 y los impares 1. Es una sucesión, entonces yo voy a decir los elementos pares 1, o sea, y los impares 0, voy a poner 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Sucesivamente tengo que ver la posición impar es 0, la posición par es 1. Ven que está acotada, porque cuando voy a mirar siempre está entre 0 y 1. Está acotada superiormente e inferiormente. Cuando voy a tomar el límite, va a decir, bueno, si es par me da 0, si es impar me da 1. O sea que no es único. Y si no es único, se dice que la sucesión es oscilante, porque oscila entre 0 y 1. ¿Se captó el ejemplito? No lo escribí, pero creo que si me lo han escuchado, vale.
Ahora vamos a ver un teorema que es muy importante, que también les piden en el problema, en el práctico. Yo ahora estoy dando ejemplos, ¿no? Ya vamos a ir al práctico. El teorema fundamental de las sucesiones monótonas. O sea que yo miro cualquier sucesión y tengo que ver que tenga una monotonía, y recién voy a aplicar el teorema fundamental de las sucesiones monótonas. O sea que para las sucesiones que no son monótonas, no le sirve. ¿Cuál es el requisito que tiene que tener este teorema fundamental de sucesiones monótonas? Que sea monótona. Entonces dice, toda sucesión monótona es acotada si y solo si es convergente. El teorema enunciado es una doble implicación. ¿Ven? Porque al decir sí y solo sí, este sí es como que se hace reversible. O sea, la hipótesis 1 es que es monótona, el requisito en realidad no es una hipótesis, pero yo siempre voy a tener que visualizar, cuando me dan una sucesión, para poder aplicar el teorema, veo si es monótona y veo si está acotada. Si es monótona y está acotada, entonces me alcanza para decir, entonces seguro es convergente. O bien puedo ver, por este teorema, que si la sucesión es monótona y convergente, que esta es la más fácil de ver, porque yo veo la monotonía, ¿cómo veo si es convergente o no? A través del límite. Entonces, compruebo que es monótona, compruebo que es convergente, conclusión, entonces seguro que está acotada, tiene ínfimo y supremo. Está acotada. Acotada a secas, ¿qué quiere decir? Que tiene ínfimo y supremo. Consecuencias del teorema fundamental de sucesión. Obviamente, como todo teorema, vienen los corolarios o consecuencias del teorema. Sea la sucesión a sub n una sucesión creciente acotada superiormente. Entonces, si está acotada superiormente, me está diciendo que existe el límite, sé que está acotado superiormente, entonces el límite L que existe, obviamente, y ese L es el supremo. El teorema 2 dice que, claro, como la sucesión era monótona, sabíamos que era decreciente y existía el límite, es convergente, entonces seguro está acotada inferiormente, y ese valor, que es, si fuera el límite el que existe, ese mismo valor del límite, viene a ser el ínfimo. Del práctico 5 de sucesiones y series, ejercicio 1, define sucesión numérica, que tienen que retomar, ver los apuntes con lo que hablamos, que es una sucesión, elementos, es un conjunto ordenado, ¿se acuerdan? Que ya les di, no vamos a repetir. Detalla cuando una sucesión es convergente, cuando es divergente y cuando es oscilante. Creo que les quedó claro, ustedes lo retoman y lo van a contestar. Desarrolla los 5 primeros elementos de cada sucesión y representa gráficamente los pares ordenados obtenidos en ejes cartesianos y en una escala conveniente que se pueda visualizar. ¿Se entiende? Eso lo hemos hecho nosotros como ejemplo. Por ejemplo, tenemos entonces la 1 menos n sobre n más 3. Entonces, quiere que dé los primeros 5 elementos. Empezamos desde el 1. 1 menos 1, 0, 0 sobre 3. O sea, el primer elemento, y así vamos nombrando los 5 primeros, y ponen 3 puntitos suspensivos. Quiere decir que desde el n igual a 1, 2, 3, 4, 5. Pido hasta la sub 5 con desarrollo en forma explícita del conjunto ordenado que representa esta sucesión. Entonces no pueden cerrarlo, sino poner 3 puntitos suspensivos, porque en una sucesión es infinita. Lo mismo hacen con el otro. En este caso el n es el exponente, en el otro ejercicio van dando el n, y está multiplicado por pi sobre 2, entonces esto me va a dar, según la vuelta, si va a caer en qué valor, si hay que simplificar, y después, bueno, se entiende, ¿no? Lo que hay que hacer. Sí, no nos vamos a detener algo que creo que se comprende y es sencillo de resolverlo por su cuenta. Después dice, a partir de la secuencia de los valores que obtuviste y observando las características gráficas, porque después decía que el par ordenado
como se acuerdan que hemos hecho el 1 sobre n. Cuando vale 1, voy a representar el valor que cae en los reales. Cuando vale 2, van a ser puntos aislados. No puedo hacerlo como una curva continua, porque son puntos aislados, para dibujar esos pares ordenados. Y después dice, ¿podrías inferir algo acerca de la convergencia de cada una de ellas? O sea, mirando la gráfica, ¿se acuerdan que yo he puesto en la anterior? Acá ven, podríamos recurrir y ver acá, dónde estaba, que ya vimos en esta. ¿Se acuerdan? Pucha, pero no tendría que volver a hacerle todo, no tendría que haber dado la gráfica. ¡Ay! Uy, ahora encima me pasé. Ahí está. ¿Ven? Cuando n tiende a infinito, ¿ven que yo ya puedo inferir, mirando la gráfica, cuando se va a infinito, eso me está pidiendo así, que no lo haga con el límite. ¿Está bien? Entonces ahora volvamos a donde estábamos. Último. Esto ya está. Acá está. Bien. Entonces ahí eso es lo que me pide. ¿Cómo puedo hablar de la convergencia? Para. Allá. Ahí está. Después pide en el punto C, para cada sucesión determina el carácter de su convergencia a través del cálculo del límite. Acá sí quiere que le hagamos el límite. Utiliza el teorema que permite relacionar una función f de x y que reemplaza n, que pertenece a las naturales, con la variable x, que pertenece al dominio, que estaría incluido en los reales, que es lo que decía el teorema, ¿no? Y bueno, van a ser, acá tienen entonces otras sucesiones, donde me da el término general dentro de las llaves, o sea que son todas sucesiones para analizar. Y ustedes ya saben entonces, si el límite es único y finito, va a ser convergente. Caso contrario, veo si no es finito, divergente, y si es oscilante, va a ser oscilante. O sea, si no es único, va a ser oscilante. ¿Queda clara la consigna del ejercicio 1? Ya están para hacerlo. Veamos algo más para antes de empezar a hacer el punto 2. Bien, si el límite cuando x tiende a infinito de la función f de x es igual a L, y f está definida para todo entero no negativo, entonces vimos que yo podía tomar el límite cuando n tiende a infinito de f de n igual a L. Este es el teorema que me habilita a tomar el límite en sucesión. Ahora, vamos a hacer el ejercicio 1C. Creo que era el 1C, bueno, no importa. Daban el a sub n, que era 1 menos n sobre n más 3. Vamos a hacer el desarrollo. No, este no era el ejercicio que pedía, pero nosotros le vamos a hacer el desarrollo para que vean más o menos cómo se trabaja. Querían los 5 primeros elementos. Entonces, cuando n vale 1, me da 0. 0 dividido algo que no es 0, me da 0. Cuando vale 2, ahí me quedaría 1 menos 2, menos 1, 2 y 3 son 5. Cuando vale 3, 1 menos 3 menos 2, 3 y 3 son 6. Cuando vale 4, quiero vale 4, me dice, vale menos 3 sobre 7. Cuando vale 5, 1 menos 5 menos 4 sobre 8. Y bueno, si quiero también, obviamente, lo vamos a poner así. 0 menos un quinto, simplifico, escribo bien bonito, ¿no? Menos un tercio, menos 3 séptimos, menos un medio. Y así sucesivamente, ¿ve? Pongo los 3 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5, los 5 primeros elementos y hacen así. Ahora, si existe el límite, sabemos, cuando n tiende a infinito de la sub n igual a L, y ese límite es único y finito, entonces esa sucesión va a ser
convergente. ¿Qué hacemos? Le tomemos el límite. Al tomar el límite, me doy cuenta que me queda una forma de infinito sobre infinito. Entonces, bueno, vamos a ensayar, porque capaz que van a pedir en el segundo parcial que aplique el hospital donde se pueda para ver si lo comprenden. Entonces tomamos el hospital y justamente la derivada del numerador, menos 1, la del denominador 1, y me da menos 1. ¿Qué conclusión saco? Me dio menos 1. Es único y finito. Me dio menos 1. Entonces, convergente. El valor L igualaba a menos 1, quiere decir que es convergente y la sucesión esta de términos que van dándose uno con otro, los elementos, tienden al valor menos 1. Ahora vamos a estudiar si es monótona. No lo pedía en el práctico, pero a este ejercicio, ¿no? Pero como ensayo veamos si es monótona. Con el desarrollo se visualiza que es decreciente, porque empezó de 0, que era neutro, y si bien me va dando negativo, pero cada vez se hace más negativo. El límite me ha dado menos 1 encima, podemos ver que va bajando. Para ello, sabemos, calculamos, yo ya tenía el A sub n, calculamos el A sub n más 1, reemplazo donde diga n, pongo n más 1. Siempre entre paréntesis. Si no ponen paréntesis, le van a poner menos 1 y acá va a quedar el 2, y no, hay que distribuir. Entonces queda menos n, menos 1, 1 menos 1 se va, me queda n. Y queda negativo el menos n. Y acá, n más 1 más 3, 4. Entonces, probamos con, obviamente, la relación, como dijimos que se visualiza que es decreciente, el A sub n va bajando con el que sigue, o sea, el A sub n es más grande, mayor o igual que el A sub n más 1. Reemplazamos, y ahí cuidadito. En vez de sacar o simplificar el menos, ¿qué hago? Para que no se confundan, porque ahí se les arma el lío con la consistencia de la desigualdad. Paso o sumo ambos miembros n sobre n más 4. Entonces acá me queda 0 y acá aparece sumando. ¿Está bien? Saco como un denominador n más 4, n más 3. Entonces me quedaría n más 4 por n más 3, que es el que le falta a este término, y a este le falta el n más 4 porque ya tiene el n más 3. Bien, como este valor es positivo, no hay problema, lo paso al otro miembro y trabajo con el numerador, para ver, y se simplifica la cuestión. Esa era la idea de sacar el común denominador. Y ahora aplico la propiedad distributiva, n cuadrado, 3n, n menos n cuadrado, 4 menos 4 por n, mayor o igual que 0. ¿Vamos bien? Sí. Ahora voy a acomodar. Acá digo, estos son con n cuadrado, asociamos a n cuadrado más menos n cuadrado. Se van ahí, chao. 3n más un n, 4n, menos 4n, más 4, menor o igual que 0. Y bueno, en definitiva me quedó 4 mayor o igual que 0, es una expresión verdadera para cualquier n, ve que queda independiente de cualquier n, porque 4 siempre va a ser, o sea, el igual no es, porque 4 no es igual a 0. Entonces eso me va a mostrar que va a ser estrictamente creciente, porque no me permite el igual. Ahora, para todo n que pertenece a los naturales, es monótona decreciente. Sí, es decreciente, pero en realidad podría decir es estrictamente. Sí, gracias. ¿Cómo? No sé si están preguntando algo.
Y después, del teorema fundamental de sucesiones monótonas, atentos, lo que vamos a ver acá es una aplicación del teorema fundamental de sucesiones monótonas. ¿Se acuerdan que dijimos? Si la sucesión es monótona, ya vimos que es monótona, esta es una sucesión monótona, vimos que es convergente porque existe el límite, es único y finito, puedo entonces valerme de eso y decir, te juro que es acotada. ¿Sí? Ya puedo asegurar que es acotada. Y si es acotada, quiere decir que tiene ínfimo y supremo. Justamente el ínfimo, en este caso, como era decreciente, que es lo que recién decían los corolarios o consecuencias del teorema, el ínfimo, como este era decreciente, es justamente el límite que es -1. Y el supremo lo tengo que localizar y va a ser el numerito 0, que va a ser el número más grande que se ve ahí dentro del conjunto, pero es la más chica de las cotas superiores, que es el 0. Y ambos elementos, fíjense, en este caso, el ínfimo, no, ambos elementos no, el ínfimo no está en el conjunto, porque el -1 no está, se acerca, está en el límite, no pertenece al conjunto, pero el supremo sí. ¿Sí? Es lo que van a tener que trabajar en el practiquito. Ya hemos hecho varias cositas como tomando, ¿sí? Pasemos al ejercicio 2 a ver que ahora vamos a preguntar y vamos a ver cómo justificamos estas condiciones que dicen que decide si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifica tu respuesta. Me apresuré, pero no sé si querían preguntar algo del ejercicio anterior. ¿Estamos bien hasta ahí? Parece que sí. El que calla otorga, dicen, ¿no? Bueno, punto A. Veamos. Atentos, chicos. Ponerse la pila porque me tienen que contestar ustedes. ¿Profe? Sí, Yo tengo una pregunta. sí, ¿Por dila. qué no existe, por qué la sucesión que tiene como cociente 1 sobre x factorial, en este caso 1 sobre n factorial, es divergente o no existe? 1 sobre n factorial. Sí, ¿Y quién te dijo? en teoría. ¿La 1 sobre n factorial es divergente? Que ¿No no existe. sería Unos n factorial? X factorial dijeron en la teoría que no existía. X factorial, límite de X factorial. Ah, claro, porque el x es real. Si el x es real, yo no puedo sacar el factorial de un número real. Sí puedo sacar el factorial de un número natural. ¿Ahora sí? Ah, ahora sí, profe, muchas gracias. Cuando yo digo n factorial, justamente empiezo Claro, n, tiene más sentido. n-1, n-2, n-3, pero el n tiene que ser un número entero. En entero positivo encima, ¿no? No puede ser ni siquiera negativo para sacarle. Al menos tendría que estar afuera. Si yo quiero menos n factorial, es otra cosa. Pero si está dentro del factorial, tiene que ser un número natural o un número entero no negativo. Porque el 0 factorial existe y vale 1, ¿verdad? O sea, el x factorial, si estoy en variable real, no lo puedo hacer. ¿Sí? Sacame el factorial de raíz de 2 y no podemos. ¿Sí? ¿Queda Sí, profe, claro? muchas gracias. No, por favor. Muy buena Sí, la profe. pregunta, pero quizás había que analizarlo un poquito, ¿no? Cuando yo digo X, no es lo mismo que el N. El N yo tengo seguridad de que es un natural. Al decir X, no sé, es un real. Bueno, ay, ya estamos pasando al otro y no, pues. Y ya no está. Ahí está. Entonces decide si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifica tu respuesta. Si tengo una sucesión cuyo término general es A sub n, que converge a 3, y otra sucesión B sub n que converge a 2, entonces la sucesión A sub n más B sub n suma converge a 5. Es verdadero, profe.
es verdadero. ¿Y cómo justifico eso? Por el álgebra de sucesiones, ¿está bien? Porque yo tomo, si es convergente, quiere decir que existe el límite cuando n tiende a infinito y vale 3. Esta existe el límite cuando n tiende a infinito y vale 2. Entonces, cuando yo tomo el límite de esta, lo distribuyo al límite, tomo los valores porque los conozco y me va a dar 3 y 2 son 5. ¿Está bien cómo se justifica? Porque vos decís, sí, es verdadero, pero tenés que decir, cuando es verdadero se demuestra. Y hay que demostrar. Entonces esta es verdadera. Muy bien. La que sí, si tengo la sucesión a sub n, diverge. O sea, me Para está mí es falso, diciendo. porque también puede ser menos infinito, profe. ¿Cómo? Para mí es falsa porque también puede ser menos infinito uno de los posibles resultados. Bien, porque puede ser también que yo diga, bueno, es divergente porque también es oscilante. En realidad uno dice, no converge. Y al decir no converge, puedo decir diverge. Y también puede ser porque sea oscilante, y también digo es divergente, porque no tiene un solo valor, ¿se entiende? Entonces esto es falso, porque yo no puedo asegurarse que es divergente y habría que ver por qué. Pero podría ser menos infinito porque en los reales también está el menos infinito, que es la tendencia del número. Como vimos hace ratito, una sucesión que era, por ejemplo, o pueden dar, al ser falso, un contraejemplo. Entonces puedo mostrar, por ejemplo, la sucesión menos n. Cuando tomo el límite, cuando n tiende a infinito, de menos n, me da, el menos sale afuera, el menos 1, ¿no es cierto? Menos infinito, y ya ahí con eso ya puedo decir. Falso. Muy bien. Ahora, si la sucesión a sub n converge, ahora, ojo, me está diciendo converge. ¿Qué información me está dando cuando digo que converge? De que existe ese límite. Existe el límite, que es único y finito. Entonces, el límite de, cuando n tiende a infinito, de a sub n menos el a sub n menos 1, es igual a 0. Veamos. ¿Cómo demostraríamos esto? Por propiedades del límite, yo puedo distribuir el límite acá. ¿Sí? Al distribuir el límite del a sub n, ¿cuánto vale acá? El valor L, porque decía que era converge. Entonces este valor existe y vale L. ¿Que no? Que sí. Ahora, cuando tomo el límite del a sub n menos 1, o sea, estoy hablando del anterior, ¿no? El n menos 1, el que estaba antes del a sub n. ¿Cuánto valdrá el límite ese? L menos epsilon o L más epsilon. Y no, sigue valiendo L. Porque fíjate que cuando vos ves la tendencia, supongamos acá, vamos a hacer así. Uy, qué feo el eje. Tengo acá, pongo acá. Y supongamos, yo encontré que tiene una cota superior. Entonces vienen los puntitos, un puntito acá, otro acá, otro acá, bueno, otro acá. Estos son 1, 2, 3, pero ya en el infinito tengo acá. Esta posición será n, tiene infinito, este es otrito. Tienden a tomar el valor que dijimos que se llamaba L. Ese era el valor L. Entonces, si este es el n menos 1, y también tiene el mismo valor, ¿lo ven o no? Y si hago L menos L, me va a dar 0. Esta es verdadera. ¿Se comprendió? Sí, profe. Bien. Sí, profesor. Bueno, entonces esta es verdadera. O sea, tengo un término general que es la suma de dos términos generales. Una sucesión, suma, que converge a 5. Entonces la A sub n converge a 3 y el B sub n converge a 2.
Para mí es falsa, profe, porque pues también pueden tomar Obvio. los valores. Claro, porque podría haber sido 4 más 1, ¿no? Porque no necesariamente es valor, también podría haber sido, qué sé yo, fraccionaria y que la suma resulte 5. Que la suma me dé 5, no puedo decir que los términos sean 3 y 2. Entonces esta es falsa y solamente con un contraejemplo lo mostrás en un segundo. ¿Queda bien? Ahora vemos el ejercicio 3. Define sucesión monótona. Ya lo vimos, que era la relación, que depende si es creciente o no es creciente. La monotonía me está diciendo que los términos que se suceden, o los elementos que se suceden dentro de una sucesión, mantienen la tendencia. Fíjense que también al hablar de monotonía, como teníamos el teorema que nos habilita con las funciones reales, yo podría estudiarlo a través de la derivada. Veo si la derivada es creciente o decreciente, y puedo decir entonces que es creciente o decreciente. Pero bueno, acá en general lo hacemos comparando los términos, ¿no? Pero también lo podría estudiar desde la derivada, que si ustedes van más avanzados, bárbaro. Y después dice, define la sucesión acotada, como ya vimos. Cuando una sucesión acotada, cuando tiene cota superior, ínfimo o supremo, puede estar acotada superiormente, inferiormente, o acotada secas, que es lo que ya vimos. Entonces hacen, retoman, estudian y tratan de volcar lo que se vio para ver si lo han retenido. Para las siguientes sucesiones numéricas, determine si son o no monótonas y clasifícalas en monótonas, en creciente y decreciente. En este caso, yo lo salteo porque creo que ya lo hemos visto y no quiero volver. Y justo incluso hicimos era el ejercicio muy parecido. Vemos, hacemos un pequeño desarrollo de unos cuantos elementos para ver la tendencia. Una vez que veo la tendencia, saco el A sub n más 1, los comparo, y digo, y las clasifico en qué tipo, si es monótona, creciente, estrictamente monótona, no es monótona. ¿Está bien? Esta, por Profe, ejemplo, ¿qué vamos a decir? Estita. Sí, profe, ¿puedo hacer como el criterio de la primera derivada? claro. Si querés, hacemos la primera derivada de esta, ¿cómo sería? Pero es la del cociente ya ahí, ¿no? Hacer la derivada del numerador sobre esta sin derivar, y va a poder analizar. Entonces te va a quedar que corta en los reales, suponete donde se anule, pero yo voy a tomar los valores naturales, el más cercano del valor donde se encuentre, ¿no es cierto?, el cero del cambio de signo de la derivada. Y vas a poder ver si después del valor que me da términos positivos, o sea, los n mayores que sean positivos, obviamente, vas a decir es creciente o no. Está habilitado, si lo podés razonar, ahora sí lo tenés que hacer bien, porque si tenés un error, corre por tu cuenta. ¿Qué era? Bueno, ahí tienen varias para analizar entonces la monotonía. Dice, a las que sean monótonas, las clasificamos. En otras voy a decir que no. Por ejemplo, esta es una función sinusoidal, y si es sinusoidal, no tiene monotonía. Cuando yo empiezo, le doy el 1, después le doy el 2, y en el coseno, que tiene infinito, a través de un círculo trigonométrico, fácilmente podés ver que va a caer en cualquier cuadrante, lo que va a hacer que esté acotado entre menos 1 y 1, y va a ser oscilante. Por lo tanto, no solo voy a decir que no tiene una monotonía concreta, porque va a tener un signo positivo, uno negativo, uno positivo, otro negativo, o sea, no siguen el mismo tono, un más, un menos, un más, un menos. Con los primeros elementos nomás ya me alcanza para decir que no tiene un solo un lineamiento de crecimiento, no va a ser monótono, la función sinusoidal. O sea, sea seno o coseno, van cambiando los signos, por lo tanto, chao. Esa, además de decir que no es monótona, ya podemos decir que va a ser divergente, ¿no? O sea, va a ser oscilante. Estita, ve que bueno, cada una la estudian y después cualquier cosa pregunta. Enuncia la condición necesaria y suficiente para la convergencia de sucesiones monótonas. Este justamente es el teorema fundamental de sucesiones monótonas, que como hemos visto que era de ida y vuelta, tiene una condición necesaria y suficiente o suficiente y necesaria. O sea que si una sucesión monótona
es convergente, entonces es acotada, y si una sucesión, toda sucesión monótona es acotada, sí y solo sí es convergente. Eso quiere decir que si una sucesión es acotada, entonces es convergente. Y, Beli, el sí y solo sí, si una sucesión monótona es convergente, entonces es acotada. Recuerden que siempre es monótona el requisito. Entonces, si está acotada, seguro es convergente. Y si es convergente, seguro está acotada. Y hablábamos de sucesiones monótonas. Esa es la condición suficiente y necesaria. Si yo estudio la monotonía, compruebo que está acotada, concluyo que es convergente por este teorema fundamental. Ahora, si veo y compruebo que es monótono, le tomo el límite y veo que es convergente, porque el límite medio único y finito, puedo asegurar que es acotada por el teorema fundamental. Bueno, ya les hice este ejercicio. En el punto C dice, utiliza cuando sea conveniente la condición enunciada en el punto B, o sea, la suficiente o necesaria, para decidir si convergen o no las sucesiones dadas en el inciso A. O sea, las que habían estudiado con la monotonía, le van a tomar el límite. Estas eran las que recién vimos, que eran del punto A. Entonces, ¿qué van a hacer? Con las sucesiones que resultaron monótonas, porque si no, no puedo aplicar el teorema. A todas aquellas que tenían las monotonías, ¿qué debe hacer? Y le tomo el límite, que va a ser lo más sencillo, ¿no es cierto? Tomo el límite. Si el límite existe, porque es único y finito, entonces yo voy a poder asegurar que es acotado. Ahora, pregunto, lo que voy a preguntar ahora, ustedes me tendrán que decir si es verdadero o falso. Estoy agregando algo que no está en el plan. Si tengo una sucesión a su vez que es monótona, entonces puedo decir que esa sucesión a su vez es convergente. Entonces yo digo, si la sucesión es monótona, entonces esa sucesión es convergente. ¿Será verdadero o falso? O sea, con solo saber que tiene monotonía, puedo asegurar que es convergente. Falso. Es falso, porque yo no sé si está acotada. La Por falsa era. Hemos visto recién el caso del 2n, ¿se acuerdan? Que era monótona creciente. Y no tenía el límite, me daba infinito y era divergente, ¿se acuerdan? O sea que con saber la monotonía no puedo asegurar la convergencia. Yo necesito, para poder aplicar el teorema, saber si, además de monótona, tiene que tener otro requisito. O es acotada o es convergente para poder decir lo otro, ¿no? Si es acotada, monótona y acotada, te juro que es convergente. Si es monótona y convergente, te juro que es acotada. Es lo que, digamos, me permite decir el teorema. En cambio así, con la monotonía no me alcanza. No es ni suficiente ni necesario. Era un requisito que sea monótono, pero no puedo concluir que sea convergente. Si no, investigo, ¿no? A través del límite o a través de saber si estaba acotada o no. Ahora dice, si yo sé que una sucesión es monótona, entonces puedo asegurar que es acotada. También sería falso, ¿no es cierto? Porque me está faltando el requisito. Bueno, yo sé que es monótona. ¿Por qué les pongo esta? Porque en una de esas les sale eso para los cuestionarios, ¿no? Que diga así, y no es el teorema. Porque por ahí dice, por el teorema fundamental, si es monótona, entonces ya está acotada. Y no, porque me está faltando que sea convergente para poder jurar que es acotada. Si acá decía que es monótona y me dice que es convergente, le está faltando que sea acotada en la primera, ¿no? Ahora, si me dicen, si una sucesión a su bene es convergente, entonces es monótona. En realidad tengo que ver si es verdadero o falso, ¿no? Toda sucesión que es monótona, toda sucesión que es convergente, entonces es monótona.
Ah, está buena esa, ¿no? Vamos a ir escribiendo antes de olvidarnos. Dijimos, uy, sí estaba la pluma. ¿No se animan todavía? Esta dijimos falso. Esta dijimos falso. Y esta, me alcanza saber que la sucesión es convergente para asegurar que es monótona. Es falso. Si yo tengo una sucesión que es 1, 1, 1, 1, 1, o sea, todos los elementos son 1. Bueno, tiene una monotonía porque sería el anterior es igual al anterior, igual al anterior, ¿no? Podría ser. Pero en una de esas, por ejemplo, si digo 1, 0, no, porque ahí no va a ser con, no es monótona. Podría ser alguna que por arriba me va tendiendo a un valor y por debajo también, ¿no es cierto? Por ejemplo, que sea una exponencial, entonces según el exponente me da, para los valores positivos me da negativo, para el valor negativo, o sea con base negativa, ¿no? Acá, y después se va achicando, ¿no? Un valor positivo, un valor negativo, un valor positivo, un valor negativo, chin, 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 y se va achicando y que el límite sea 0. ¿Me hago entender? A ver cómo sería. La 1, no, dije, sí, 1 sobre menos 1/3 a la n. El límite existe, este límite, ¿cuánto da? 0, aunque sea negativa la base. Pero cuando le voy dando el valor 1, va a ser entre un valor positivo, uno negativo, un positivo, un negativo, un positivo. Ven que no, va bajando, pero si no es monótona, no está en el mismo tono. Da un positivo, un negativo, un positivo, negativo. ¿Está bien? Esta no estaba en el práctico, ¿no? Pero está bueno para que lo vean. Con eso terminaríamos esto, porque hasta aquí tenían que llegar en el práctico para la clase de sucesiones.